Muchas gracias. Entonces, pues procedamos con este tópico que es desafiante, retador, es fascinante, no solamente por lo misterioso que son este grupo de individuos, sino también por las expectativas que genera el conocer bien este grupo de pacientes para avanzar en ese proceso, en ese camino de la cura del VIH. Y además miraremos si debemos o no tratarlos. Primero de todo, pues, ¿quiénes son? Y esto es un punto de la forma en cómo evoluciona la dinámica de la infección primaria en diferentes grupos de pacientes. Aquí vemos en gris cómo, en gris vemos cómo es la situación usual de la mayoría de los individuos que se infectan con VIH. Sube la carga viral de forma significativa en varios millones. La respuesta inmune inicial la controla. Cae esta carga viral, se produce un set point que usualmente es bajo y en la medida que van pasando los años, esta pierde control inmunológico y avanza hasta la fase en donde ya va a haber sintomatología clínica, SIDA y muerte. Un segundo grupo hará lo mismo en azul, pero el set point que van a establecer por una respuesta inmune insuficiente es más alto, por lo cual van a progresar más rápido, son progresores rápidos. Los que vamos a tratar hoy son los de la línea verde, que hacen la misma dinámica viral, ellos llegan a millones de copias y por diferentes razones que vamos a discutir, pueden mantener control virológico y en muchos casos carga viral indetectable por años y años sin tratamiento antirretroviral. Entonces, las definiciones son un poquito intercambiables, son a veces un poco confusas, pero esta tabla nos establece las diferentes definiciones que se han utilizado a través de la literatura. En azul están las que están relacionadas con progresión clínica, no progresión clínica o CD4, los no progresores a largo término o los progresores lentos. Las verdes están relacionadas con carga viral, o sea que mantienen carga viral por debajo de 50 copias, son los controladores élites, los que llaman controladores del VIH pueden tener cargas virales menores de 400, otros hablan menores de 2000, y los que se denominan controladores virémicos son los que pueden mantenerse sin tratamiento antirretroviral con definitivamente este nivel de carga viral de menos de 2000. Y por otro lado están los que ya no controlan, que son los progresores rápidos y los no controladores, porque no mantienen los parámetros anteriores. Como sea, que sean las definiciones, vamos a centrarnos para efecto de la charla en los controladores élite, que son los que hoy se definen aquellos que mantienen sobre el tiempo CD4 mayores de 500, más de 10 años de infección y control de la infección con una carga viral indetectable durante su seguimiento. Todos los demás serán las definiciones que utilizamos previamente. Y acá los podemos dicotomizar de una forma un poquito gráfica de cómo funciona la proporción de estos individuos. Esta es toda la población de VIH, donde van a haber unos que son controladores élites y otros que no son tan élite, pero son no progresores lentos o no progresores a largo término. Y los controladores élite tendrán más probabilidades de tener una viremia residual, aquella que es por debajo del límite de detección de menor de una copia por mililitro, deberán tener un recuento de CD4 elevado sobre el tiempo, un control virológico del VIH por muchos más años, más de 10 años, y al mismo tiempo la probabilidad de llegar a ser controladores élite le va a definir la rapidez con que se suprime esa carga viral. Así que esto es lo que diferencia a los controladores élite de los otros. Y la pregunta inicial, que es obligatoria, es ¿por qué hacen autocontrol del VIH? ¿Por qué no requieren tratamiento antirretroviral? Avancemos un poquito en esta pregunta y aquí vemos un reporte reciente donde se mira que entre los pacientes que son cero convertidores, en cohortes de pacientes de cero conversión, el tiempo que se demora para lograr este control virológico permanente varía de 12 a 23 meses, de 1 a 2 años. Mientras aquellos que son evaluados desde la infección aguda a la infección primaria va a ser desde 6 meses aproximadamente. O sea que la rapidez con la cual se logra ese control virológico va a ser una variable definitiva para que ese control virológico permanezca sobre el tiempo.
Hay otros factores. Este fue uno de los primeros reportes de controladores élite que hubo hace ya más de 10 años, en donde, en efecto, aquí vemos los controladores élites con buen nivel de CD4, seguimiento más de 15 años, y están los otros controladores virémicos con menor recuento de CD4, pero también un seguimiento prolongado. Y lo que se encuentra en todos estos grupos es una presencia de factores, de determinantes genéticos, de marcadores genéticos protectores, como variantes heterocigotas del genotipo CSR5 delta 32, otra variante de otro receptor de quimoquinas, el 2, y la presencia de alelos específicos de los antígenos de histocompatibilidad. Y el HLA-57 es uno de los más importantes, y casualmente el más importante es el 5701, que también lo conocemos relacionado con la probabilidad de desarrollar reacción de hipersensibilidad. Así que si bien por un lado puede producir este problema con el Abacavir, por otro lado hace una progresión mucho menos rápida de la infección por VIH quienes portan este alelo. Y la suma de todos estos factores genéticos que son de la inmunidad innata, esa es más del 70% lo que se ha visto en los que no progresan o son controladores de élite. Aquí lo podemos ver cuando sumamos 7 cohortes de diferentes grupos. Aquí pueden ver los N de estas cohortes y vemos que ahí está. La mayoría de ellos, la mayoría de los cohortes, vemos una alta proporción de HLA-B57 como uno de estos marcadores. Si sumáramos los otros marcadores, pues sería muy importante. Entonces la genética es muy importante, tener esa predisposición genética favorable. Lo otro es el virus, y esto es muy interesante, un estudio que se publicó hace un par de años en donde vemos otra variable importante que se repite a través de las evaluaciones, la epidemiológica. Este es un clúster de infecciones por VIH que se sucedieron en años muy similares en Madrid, en la mayoría de ellas, se dieron en el mismo hospital y prácticamente todos, menos un paciente, habían adquirido la infección a través del uso de drogas, compartir agujas entre usuarios de drogas endovenosas. Los años son parecidos y igual que la toma de las muestras son más o menos de la misma época. Así que hay unas características similares epidemiológicas. Recalco el mecanismo de infección a través de la vía parenteral. Resulta que este clúster pudieron encontrar que tenían un gen de la envoltura que era similar entre todos ellos, de tipo ancestral, o sea, del virus fundador, sin evolución. Los virus a través de la replicación van evolucionando y van generando mutaciones y cambios. Este gen no cambió a través de los años y tenía una muy baja capacidad de replicación. Ustedes lo pueden ver acá como este individuo que pertenecía a esta cohorte y sus diferentes expresiones del gen no infectaba. Aquí está el límite del umbral para infección y no generaba infección en la célula en el modelo experimental. Y no solamente eso, sino que cuando se miraba lo que ellos llamaron el índice de fusogenicidad, o sea, la capacidad de que se fusione el virus, la membrana del virus con el CD4 era muchísimo más baja. Así que uno es los factores genéticos, 2 son los factores virales propios del virus. 3, sistema inmune. Y este es un estudio muy bonito, de los más recientes, en donde también compararon in vitro las células de los pacientes con VIH y controladores, en donde se miraba qué pasaba en diferentes escenarios. Entonces, acá en A y B vemos los monocitos de este individuo. Cuando no se les agregaba CD8, había una replicación viral libre. En el eje de la Y está la replicación viral. Pero en la medida que se iban aumentando las concentraciones de CD8, linfocitos CD8, esta replicación viral se suprimía. Estos dos individuos se comportaron de manera similar. Y digamos, bueno, ¿y por qué no CD4? Los CD4 son importantísimos. Pero resulta que estos son monocitos que además de eso tenían células CD4 y miren que hubo replicación sin control. Y solo la adición a diferentes concentraciones de células CD8 fue lo que controló esa replicación viral. Este es simplemente para confirmar que el modelo experimental funcionaba. Así que, tercer elemento, el inmunológico. Y esto lo resume esta gráfica, donde se han observado en diferentes estudios muchos factores, tanto
virales del ambiente, del huésped y la respuesta inmune, que resultan en esos estados de controladores élite, pero siempre vamos a encontrar estas características. Algo en el virus que lo hace defectuoso, factores genéticos protectores y una fuerte respuesta de linfocitos CD8, citotóxicos. ¿Y qué hace diferente los que tienen, los que son controladores élites persistentes o los transientes? Básicamente que no tienen blips, estos sí los van a tener. La activación inmune va a ser más baja que los que finalmente no mantienen el control virológico. La respuesta de células T es más vigorosa de los linfocitos T8. No hay diversidad genética o es mucho menor, o sea, el virus no ha mutado a través de los años y el tamaño del reservorio en ambos casos es bajo. Y yo voy a dejar este tema del reservorio como el aspecto más importante en la investigación actual sobre los controladores élite. Siguiente pregunta. Bueno, ya conocemos algo de los mecanismos por los cuales se controla y cuánto dura este control del VIH. ¿Es permanente? Seguramente muchos de ustedes tienen controladores élites o progresores lentos y los han visto a través de los años que mantienen sin requerimiento de tratamiento antirretroviral. Por lo que pues, la pregunta es, ¿será que van a seguir así toda la vida o en algún momento van a requerir tratamiento antirretroviral? Pues la respuesta es que desafortunadamente la mayoría de veces no es permanente ese autocontrol. Y aquí vemos de nuevo las diferentes cohortes de grupos de controladores élites, bien sea en la infección primaria o aguda o en la infección crónica. Y vemos que exceptuando en 2 de los 7 grupos, en 2 de los 8 grupos, los controladores élites en su proporción principal, en su mayor proporción, se mantienen controladores después de 13 o después de 10 años. Mientras que en los otros grupos que inicialmente se calificaban como controladores élites, hay una pérdida de control en un periodo que puede ir de 2 a 10 años. Así que hay que estar muy atentos, hay que seguirlos haciendo, no se les puede decir a estos individuos, váyase tranquilo a la casa que usted no va a tener problemas con el VIH nunca, sino que eventualmente van a poder requerir tratamiento. Y aquí lo confirma este otro reporte muy reciente también de este año, en donde nos informan que hasta el 83% de 59 pacientes que habían definido como controladores élites progresaron. Ellos definieron controladores élites con base en una carga virales indetectables 2, sin tratamiento antirretroviral por mayor de un año. Así que esta es una definición que más o menos se mantiene constante para iniciar la observación prospectiva de los individuos. Pero teniendo esta definición de base, el 83% progresaron, solamente el 17% no progresaron. Y dentro de las variables que pudieron determinar como asociadas a la progresión, primero fue en la vía de adquisición por transmisión sexual. Pero como más rápidamente estas curvas de Kaplan-Meier cae, la sobrevida de los pacientes que ya no van a tener control del VIH en el reclutamiento frente a una menor tendencia en aquellos que tienen una transmisión por vía parenteral, usuarios de drogas endovenosas, eventualmente riesgos biológicos. Y esto es pérdida del control virológico. También se vio como la presencia de blips en el primer año de seguimiento se asociaba a una menor probabilidad de mantener ese control. Y esta misma característica en la presencia de blips en el primer año fue la que finalmente marcó más tendencia como un factor negativo cuando se combinaba no solamente la progresión virológica, sino también la caída de los CD4 y los hallazgos clínicos. Así que los blips van a ser otra característica adicional. Ya habíamos visto cómo la transmisión por vía parenteral de alguna manera produce menos progresión. Y en estos, hubo un estudio donde se miró cómo era la causa de inicio de los tratamientos antirretrovirales en estos pacientes. Acá vemos que también eran pacientes que inicialmente se catalogaban como controladores y vemos que deberían tener más de 5 años y unas últimas 5 cargas virales menores de 400 copias sin tratamiento antirretroviral. Pues estos pacientes tenían, para el momento en que se inició el tratamiento, obviamente, en menos proporción de carga viral indetectable,
una carga viral en promedio más alta y unos promedios de CD4 también más bajos frente a los que no requirieron tratamiento. 90 de 211, o sea, el 30% de estos individuos requirieron tratamiento. Así que vemos que entre el 30 y el 80% de los individuos en algún momento van a perder ese control virológico, control inmune y van a requerir tratamiento. En este último estudio de estas cortes francesas, las causas de iniciar tratamiento fueron una pérdida del control inmunológico, una progresión inmunológica o una progresión viral del control virológico o la presencia de eventos adversos no asociados a SIDA, llámense cáncer, llámense insuficiencia renal, eventos cardiovasculares, estatosis hepática, cirrosis hepática, etcétera. Que cuando se agrupan todas estas causas en los grupos principales, vemos que las causas principales de fracaso en mantener ese control fueron eventos no asociados a SIDA, como cáncer, y otros eventos no asociados a SIDA, como las insuficiencias de diferentes órganos. Y también la progresión inmunológica fueron las causas más frecuentes. Así que estamos hablando de eventos clínicos relevantes, a pesar de que por un tiempo se estiman que están controlados y que no necesitan tratamiento. Mire, muchos de ellos van a terminar con cánceres y con compromisos de función orgánica variable que deben mantenerse bajo control y seguimiento. ¿Y por qué se pierde el control? Está bien, aceptemos, no todos van a seguir como controladores élites, pero ¿por qué pasa esto? Esto lo valoró uno de los grupos más activos en los estudios de controladores élites, que es el grupo español, en la cohorte ECRIS, y Concepción Casado es la líder. Ese grupo realmente ha avanzado enormemente en esta investigación. Ellos encuentran que en un grupo de 14 controladores transientes versus 17 controladores permanentes, las variables que pudieron ver de nuevo era la transmisión sexual, era más alta en el grupo de controladores transientes. Factor de riesgo para no mantener ese control, haber adquirido el virus por vía sexual. Y en este caso, la progresión fue más rápida en este grupo de pacientes. Ellos encuentran como conclusión de que los que perdieron esa protección tenían como característica una mayor proporción de transmisión sexual versus los usuarios de drogas endovenosas, un tiempo mayor desde el diagnóstico de la infección por VIH y característicamente observaron unos niveles mayores, más altos, 4 veces más altos de citoquinas proinflamatorias, el RANTES, que es una citoquina para receptores de quimoquinas. Y hay una menor inmunidad específica de las células TCD8 contra las proteínas GAP y una diversidad mayor, o sea, había una heterogeneidad viral, había una evolución viral mayor. Así que estas características las identificaron como las variables que se asociaron a que se perdiera ese control, pero no nos dice todavía qué es lo que caracteriza la presencia de esas variables, de tipo citoquinas, de tipo control inmunológico y de diversidad viral. Por lo tanto, ¿será que hay un espacio para tratar estos individuos? El primer reporte surgió por allá en 2010, donde tratando 62 controladores élite encontraron que frente a pacientes normales, progresores crónicos, sí había en azul, en los controladores élites, un incremento de CD4 sobre el tiempo, que a 24 meses llegó a ser hasta de 131 células en promedio, pero era menor que lo que se observaba en los progresores crónicos, en los pacientes que no tienen control del VIH, y también menor en aquellos que eran controladores virémicos, que manejaban cargas virales un poco más altas. Acá están los 6 pacientes que estuvieron en esa cohorte y donde en efecto se ven de forma variable aumentos, pero también disminución de los CD4. Así que en este grupo selecto no queda claro cuál es el efecto, pero parece haberlo de CD4. Inclusive vieron que eso sucedía aún en presencia de carga viral indetectable para comenzar. Este segundo estudio también evalúa la presencia o el efecto del tratamiento en controladores que ellos consideraban de la infección si tenían cargas virales menores de 1000 por más de 12 meses sin tratamiento, pero en realidad estaban bastante bien. Tenían viremias muy bajas, CD4 muy altos, inclusive había un porcentaje de ellos de esos 16 pacientes indetectables. Y se observa que
los recuentos de CD4 sobre los 24 meses de seguimiento no tuvieron variación en este caso. Sí hubo una notable disminución de la carga viral plasmática RNA por debajo del límite de detección a una copia, no a 20, ni 40, ni 50, sino a una copia, y en los que se les pudo determinar el efecto del reservorio del DNA proviral, también hubo una disminución. También hubo una disminución en aquellas células CD8, CD38, que son marcadores de activación inmune, junto con este otro factor, el HLA-DR positivo. Hubo disminución de la activación inmune, lo cual es muy llamativo e importante por todo lo que hemos hablado del efecto de la inflamación crónica en los individuos positivos para el VIH. Desafortunadamente, cuando se miró un indicador clínico, porque esto no lo podemos medir en la clínica, cuando se miró la proteína C reactiva de alta sensibilidad, realmente no se observó un cambio significativo. Nos queda pendiente esa tarea. Este otro estudio de los 5 que se han publicado de tratamiento antirretroviral en controladores élite muestra que en efecto hay un aumento progresivo de los CD4 en esta población de controladores élite, pero es significativamente menos que el aumento que se obtiene en los pacientes virémicos. Así que si le damos el tratamiento a un individuo, por alguna razón hay que informarle que la recuperación de CD4 no va a ser tan rápida ni tan robusta. Este es uno de los grupos con tratamiento con mayor número de pacientes de controladores élite. Por ejemplo, este otro es solamente unos pocos pacientes, 4 pacientes controladores élite, donde se observó una transiente recuperación de CD4 y CD8, pero no en los marcadores de activación inmune o de inflamación como el dímero D y la interleuquina 6. Y eso nos deja pendiente esa tarea. Entonces, en el año pasado, ya recientemente, vimos este otro estudio en donde se le daba rilpivirina, tenofovir, entecitabina también a un grupo importante de controladores élite. Recordemos que no se obtienen pues, poniendo avisos, avisos clasificados, son difíciles de obtener. Tenían CD4 de tratamiento muy buenos, el 31% tenían cargas virales indetectables y tenían 57% haplotipos de protección. Lo primero interesante es que la proporción que lograron indetectabilidad por debajo del nivel de una copia por mililitro fue prácticamente el 100% con este tratamiento. Los CD4 aumentaron, pero de una manera muy leve, muy poco estadísticamente significativa, y la activación inmune a través de CD8 con marcadores de CD38, que son los de marcadores de activación inmune, pues sí fue significativo. Y este es tal vez el hallazgo principal. Cuando se miró el mismo fenómeno con CD4, CD38, no fue significativo, pero hubo una tendencia también a disminuir la activación inmune. Así que este es uno de los hallazgos más relevantes hoy por hoy, porque se logra, aún en pacientes que están prácticamente avirémicos, se logra disminuir esa respuesta de activación inmune que mantiene. Lo que no sabemos aún todavía es cuáles son las consecuencias clínicas de esa menor activación inmune en cuanto a efectos clínicos en eventos no asociados a SIDA, como cáncer, riesgo cardiovascular, insuficiencia renal crónica, alteraciones neurocognitivas, alteraciones hepáticas, etc. Esa es la parte de investigación que todavía no nos llega. Esperemos que estos estudios a largo plazo nos puedan permitir ver si en efecto estos individuos tienen menor impacto clínico por disminución de esa activación inmune. Pero esto nos lleva a uno de los hallazgos más importantes que ha habido en el último año en relación al controlador élite, y esto inclusive motivó una publicación preliminar en Nature, que después ya fue definitiva. Este es el grupo de la Universidad de Harvard, en donde la líder de ese grupo es una china, investigadora china, Su Yu. Y fue también una de las presentaciones más interesantes en el CROI virtual de este año 2021. Y lo que propone este investigador, que también están trabajando con el doctor Steven Dix, es que el problema del obstáculo de la cura son los reservorios. Uno con el tratamiento antirretroviral suprime hasta cierto punto los reservorios, una vez que suspende el tratamiento, se reproducen y se restablecen los reservorios. Y en los controladores élite, se mira, estos son en verde los controladores élite y en lila son pacientes suprimidos con tratamiento antirretroviral. Se mira ese reservorio viral, ese DNA proviral, es el nombre del reservorio, donde en efecto es significativamente menor
la mediana de ese reservorio que en los pacientes que tienen supresión virológica prolongada. Pero lo que llama la atención es que aún siendo la mediana mucho menor, hay un grupo de pacientes que siguen siendo controladores élites, pero tienen reservorio del DNA proviral todavía al nivel y a la altura de los que están suprimidos con terapia antirretroviral. Entonces, en el PROE nos presentan que comparan 73 pacientes que tienen controlados, que son controlados de élite contra 41 suprimidos con terapia antirretroviral, muy similares en sus características. La principal diferencia es que este grupo no tenía tratamiento antirretroviral y este sí. Seguimiento y los valores de carga viral y todo lo demás eran similares. Este grupo, el 60% nunca había tenido blips, y si habían tenido blips era la mayoría de las veces solamente uno muy bajo. Parten de la base de que normalmente, no en controladores élites o normalmente, la inserción, la integración del provirus, cuando se integra en el genoma, lo va a hacer en áreas del cromosoma que son transcripcionalmente activas, se llaman génicas. Eso sucede tanto en experimentos en vivo como en observaciones in vitro. Ese virus se va a insertar en áreas que son genes activos, transcripcionalmente hablando. O sea, si son activos, quiere decir que cada vez que se active la replicación de ese genoma, va a producir replicación viral, va a también causar transcripción viral. Entonces miraron estas características en un paciente, creo que era una mujer, en una paciente que correspondía a ese fenómeno de ser controladora élite a la altura del nivel de un reservorio viral muy alto como los que tienen los que controlan con tratamiento. Y en esta paciente encontraron que ese reservorio de provirus tenía 2 clones. Y esos 2 clones, aquí hay uno y aquí hay otro, resultaron que ese provirus se estaba insertando en un área del cromosoma, aquí vemos el cromosoma, que es inactivo transcripcionalmente. En este caso era a nivel del centrómero, un área que se llama el DNA satelital del centrómero, que es una parte donde tiene una cromatina que se llama heterocromatina, que es absolutamente compacta, densa y que no es capaz de producir replicación de genes, no hace transcripción. Por lo tanto, y este otro clon se quedó asentado, quedó insertado en otra área muy mínimamente génica, prácticamente no génica, que se llama una región con esta sigla CRAB-ZNF, por lo que son dedos de finger. Pero lo importante es que ambos comparten de que son áreas mínimamente o no transcripcionales, son áreas del cromosoma inactivos desde el punto de vista genético. Y eso llevó a la conclusión de que la razón por la cual estas personas mantienen su control es porque por alguna razón terminan insertándose, integrando su virus, ese provirus, en áreas donde no va a haber replicación. Ya mirando la población general, encontraron que las personas que tienen largamente suprimida el virus por terapia antirretroviral van a tener una probabilidad de que tienen de base ese genoma insertado en cerca de un 90% en áreas génicas. Igual sucede en los controladores élite que tienen provirus infectados. Recordemos que muchos de los provirus son defectuosos y ese provirus defectuoso que no va a ser productor de virus competente para la replicación, pues también se va a insertar en áreas génicas, pero por una muy, muy importante razón, en los que tienen el provirus intacto y que van a ser controladores élites, y ese quiere decir intacto, quiere decir que sería capaz de hacer transcripción y replicación, pues terminan asentándose en áreas no génicas. El 65-66%, 2/3 partes, pudieron encontrar que sucedía de esa manera en 95 individuos. Y eso nos dicotomiza la ecuación. Va a haber el individuo que cuando hace la integración del virus en el genoma queda en un área génica, en un área con cromatina suelta, donde va a ser fácil transcripción. Va a haber entonces la transcripción, la replicación viral, y eso va a producir virus replicativo de manera competente y entonces se perpetúa la infección. Y en los otros, aquellos selectos, bendecidos, individuos controladores élite, pues van a terminar insertándose, haciendo la integración
en áreas muy empacadas de la cromatina, de heterocromatina, en áreas que no son transcripcionalmente activas, no son génicas, y por lo tanto va a conducir a un provirus que no se replica. Y eso es lo que define su latencia profunda. Entonces, la postulación que se tiene a raíz del conocimiento del área de inserción, del área de integración, del sitio de integración del virus en estos controladores élites, es que en la medida en que a través de vía natural, o sea, infecciones espontáneas que tienen individuos que activan el sistema inmune, esa activación del sistema inmune se llama el shock and kill autólogo, va reduciendo progresivamente los reservorios de provirus que son replicantes activos en la medida en que se mantenga ese shock and kill autólogo y que es determinado básicamente por la respuesta inmune o que pueda ser terapéuticamente manejado, y en la medida en que se va reduciendo ese reservorio del provirus activo, llamémoslo así, replicante, con capacidad replicativa activa por estar insertado en cromosomas o en áreas del cromosoma que son aptas para transcripción, se va a desaparecer y lo que va a quedar es finalmente ese reservorio dormido, ese reservorio latente que los investigadores llamaron como block and lock, bloqueado y encerrado y con seguro. Y esto es lo que va a explicar la latencia prolongada de estos individuos. Pero hay un reservorio, hay un reservorio. Entonces, la pregunta que se tiene es si esto se puede lograr con un tratamiento antirretroviral altamente efectivo por largo tiempo, y ellos postulan 20 años o más. Si eventualmente el tratamiento logra lo que estos individuos espontáneamente han logrado, y eso pudiera llegar a la cura funcional, como se estima hoy por hoy que son los individuos que tienen este control perfecto del virus a través de los años, los controladores élite. Pues bien, esta es una gráfica reciente, una tabla reciente de este año, en donde nos muestran los individuos que han sido curados del VIH. Y aquí está el paciente de Berlín, Tim Brown, donde sabemos que murió hace un poco más de año y medio. No murió por VIH ni por SIDA, sino por la misma leucemia que lo llevó a recibir allá en los años 2000 y pico un trasplante homocigota de un donante con la variante Delta 32 SR5, un trasplante con esta variante homocigota, y que finalmente ese es el factor principal para que él haya tenido curación del VIH. Ninguna evidencia de virus replicativo ni reservorios en este individuo. Después apareció el paciente de Londres, que hasta hoy, por más de 3 años de observación, no ha habido rebotes virales en ninguno de sus compartimentos y se considera por ahora curado. También hay otro del cual conocemos menos, que es el paciente de Düsseldorf, donde también hasta ahora va cumpliendo el criterio de curación esterilizante del VIH a través, todos los 3, de trasplantes homocigotas o no de donantes con la variante Delta 32 del CCR5. A diferencia de otro grupo de pacientes que en su momento se creyeron que iban a engrosar la lista de curados, y resulta que finalmente hicieron rebotes de virales a diferentes periodos de tiempo, algunos meses y otros años. Y aquí vemos, por ejemplo, el paciente, el bebé de Mississippi, que tanta expectativa causó porque iba a cambiar la terapia antirretroviral de manera agresiva en todo niño que nacía de una madre expuesto a una madre VIH positiva. Pues bien, esta lista está incompleta. Esta lista está incompleta. Les voy a decir por qué. Porque desde hace un año, un poco más de un año, se está hablando ahora del último concepto, que son los controladores élites excepcionales. Y aquí hay la primera descripción de ellos 3, de nuevo de Concepción Casado, el grupo de ella de España, de diferentes instituciones en España, donde reporta 3 que ellos califican con esta definición: controladores élite excepcionales, que tienen que tener el requisito de tener ese control de la indetectabilidad de la carga viral sin tratamiento antirretroviral por 25 años o más. En este caso está la tabla de estos 3 individuos, son un hombre y 2 mujeres. Los tiempos de control de la infección eran 27, 24 y 31 años. Los 3 infectados por drogas endovenosas, una vez más esta variable que parece constante, y también los 3 estaban infectados con hepatitis C. Los 3 tenían 3 o más marcadores genéticos protectores, aquí los pueden ver ustedes.
No tenían evolución ni diversidad viral, el virus permaneció estable y constante a través de los años, tenían niveles muy bajos de reservorio viral a nivel de provirus, de DNA viral, y una respuesta potente, específica, anti-GAP de los linfocitos CD8. Así que, de nuevo, las mismas tres características, las mismas características, pero de alguna manera, de una forma más concentrada, más potente, más selecta, probablemente por mayor protección genética, que los volvió excepcionales. Y para la doctora Casado, en el artículo, ella menciona claramente que estos individuos deben considerarse como al menos curas funcionales. Curas funcionales porque aún había reservorio. Encontraron niveles muy bajos del DNA viral, pero había reservorio, quiere decir que podían ser curas funcionales, pero no curas esterilizantes. La gran noticia que nos dieron desde el año pasado, pero que la conocimos en el CROI a través de la presentación de la doctora Yu, es esta controladora élite excepcional, que ella ya la llama primera, pero no es probablemente la primera, pero sí es la primera que tuvo cura espontánea del VIH. Esta es una dama que ya es pública, se llama Laureen Willenberg, y que tiene tiene una infección por VIH ahora de 25 años, nunca ha recibido tratamiento antirretroviral, tiene 39 cargas virales y todas por debajo de indetectables, con una exceptuando en el año 2000 que tuvo 93 copias. Y esta dama que pertenece a ese grupo ya diferente, yo les estaba hablando de individuos controladores élites que estaban por acá arriba en el nivel de reservorio, pues esta es de las que tienen no reservorio. Básicamente, aquí está por debajo del límite de detención, y cuando le buscaron sin ningún tratamiento, sin ningún trasplante, presencia de células monocíticas periféricas, en ganglios, en el intestino, en los CD4, en cualquier reservorio viral que ustedes puedan imaginar, en el DNA proviral intacto, no encontraron ninguna presencia de provirus ni ninguna actividad de virus competente replicativo. Así que para cualquier definición que se pueda utilizar hoy, de acuerdo a los comentarios de Steven Dix, esta dama está curada. Como parece ser que también lo está una argentina, y esta fue otra de las noticias recientes. Esta argentina la han denominado la paciente Esperanza, no solamente porque Esperanza quiere decir hope en inglés, sino porque ella proviene de un pueblo en Argentina que se llama Esperanza, donde, miren, igualita, era la otra paciente que vemos acá. Acá está Lorín, y esta es la paciente nueva, la paciente Esperanza, siendo la segunda paciente el segundo paciente que probablemente tiene cura espontánea del VIH en la historia de la infección por este virus. Igualmente, hasta donde se ha podido adelantar, porque es más reciente, se le ha buscado provirus y virus competente replicativo en cualquiera de los compartimentos y no ha podido encontrarse. Así que todo esto genera una serie de expectativas y entusiasmos en continuar en esta búsqueda, donde lo que se piensa con estas dos últimas pacientes que tuvieron cura espontánea de su infección es que ellas probablemente no tuvieron inserción de ese provirus inicial, de ese DNA viral inicial en esas zonas no génicas. No, lo hicieron como lo hacen todos los pacientes, en las zonas génicas del virus, pero en la medida en que ha habido una respuesta inmune muy fuerte de estos individuos, autóloga, de manera continua, que han podido controlar la infección, se ha ido reduciendo paulatinamente de forma continua hasta este reservorio, hasta que finalmente 25 años más tarde se desaparece por completo, se produce la cura esterilizante. Y obviamente la idea es ver cómo se puede reproducir esto no en 25 años, sino con las herramientas que ya se van conociendo de shock and kill, de tratar de promover la activación para eliminar los reservorios, etcétera, etcétera. Así que de esto es donde surge el gran entusiasmo que ha tenido de nuevo estudiar estos controladores de élite. Entonces tenemos en resumen que la secuencia que podemos ver desde el punto de vista control parcial a control completo serían los progresores que no tienen ningún tipo de diferencia frente a la población mayoritaria, a los progresores lentos, que algunos van a estar muchos años sin tratamiento antirretroviral, 8 es el término que se concibe, los no progresores a largo término,
que usualmente requieren más tiempo, pero que mantienen cargas virales que usualmente están por debajo de 400, a diferencia de los controladores élites que sí van a estar por encima de 10 años sin tratamiento antirretroviral, con cargas virales menores de 50, y para llegar finalmente a los controladores élite excepcionales. Estos dos últimos, el controlador élite y el controlador élite excepcional, representan sin duda la cura funcional. Lo que pasa es que algunos, o por lo menos los dos que hemos estudiado hasta hoy, van a llegar también a la cura esterilizante, como el paciente Berlín y Londres. La diferencia de estos dos, y probablemente el de Düsseldorf, es que requirieron trasplantes de donantes con la variante, con la delta 32 del receptor de quecomutina R5. Todos estos individuos que progresan muy lento, poco o nada, van a tener algunas características similares, como la similaridad epidemiológica, clústeres, transmisión no sexual, o sea, principalmente parenteral, factores genéticos protectores, más del 70% tendrán algún factor protector en los antígenos de histocompatibilidad o en las variantes de sus correceptores, lo cual mejora la capacidad de la respuesta innata o la hace ajena a la invasión del VIH. Yo diría que esta es la característica más importante, una potente respuesta al linfocito citotóxico CD8 y de algo que todavía no se conoce porque probablemente por esta misma respuesta inmune, poca o ninguna diversidad o evolución viral. Conservan ese virus ancestral o fundador. Los controladores élite adicionalmente se ha observado que se integran en provirus en áreas no génicas y ni transcripcionales, son áreas inactivas del cromosoma, como lo vimos, bien sea en el centrómero o en este sector específico, lo que los va a conducir a latencia profunda. Y la TAR en los controladores élite puede traer beneficios en activación inmune subclínica, pero faltan estudios para ver sus efectos clínicos a largo plazo y con eso poder definir si eventualmente, aún estando indetectables, aún teniendo CD4 de 800 y 1000, es beneficioso darles tratamiento. Muchas gracias, muy amables. Doctor Martínez, muchas gracias por su excelente presentación. Hay dos preguntitas para hacerle. La primera pregunta es de la doctora Julieta Franco, quien nos pregunta si hay alguna diferencia entre la infección aguda de los controladores élite y la persona que es no controladora. En términos de cómo hace el primer pico de la viremia, no hay diferencia. No se han reportado características en términos clínicos, si tienen más síntomas o tienen menos síntomas. Sin embargo, lo que sí se sabe es que lo que claramente hace diferencia es la respuesta inmune. Y esa respuesta inmune se da pronto. Y como vieron, en un plazo de 6 meses, estos individuos ya pueden haber entrado en ese sendero de ser controladores élite. Correcto. Otra pregunta que nos hacen es, en el caso de una mujer embarazada controladora élite que se le inició TAR, lo recibió durante el embarazo, ¿sería correcto dejarla en TAR? ¿Sería adecuado suspenderlo? La pregunta sería, ¿por qué se le puso terapia antirretroviral para comenzar? Lo que buscamos prevenir el embarazo es la transmisión vertical, no tratar la madre. Así que si esta persona, esta mujer tenía carga viral indetectable, ella no iba a transmitir verticalmente. Y más aún, sabemos que tienen cargas virales realmente residuales mucho menores que los pacientes inclusive tratados. Así que bajo esa misma premisa, si eso sucedió, porque también entiendo y es claro de que es un vacío en las guías y en las orientaciones. Debemos tratar a las controladoras élites embarazadas. Ninguna guía se atreve a hacer comentarios al respecto, como tampoco hay mucha pauta o recomendación en general para cuándo tratar o cuándo requiere tratamiento un controlador élite. Yo ya les mostré que básicamente la progresión, tanto en la disminución progresiva de los CD4 como también la presencia de eventos clínicos, principalmente condiciones no asociadas a SIDA, porque obviamente no vamos a esperar a que el individuo tenga una condición asociada a SIDA, pero algunos de esos individuos que se presentaron y que requirieron tratamiento tuvieron tuberculosis con CD4 de 700. Eso sigue siendo una condición asociada a SIDA y a pesar de los CD4 requirió tratamiento. Así que la presencia de esos eventos clínicos y la reducción progresiva de los CD4 pueden ser
indicación de tratamiento, aún a pesar de que su carga viral no se haya elevado. En la embarazada, pues yo seguiría la pauta de que si ella venía bien previo al embarazo y no tenía estos elementos de alarma y estas preocupaciones, posterior al embarazo, si es es una persona que le inicia un tratamiento, yo le suspendería tratamiento. Y si a mí me preguntan, tengo una embarazada que es controladora élite por las definiciones que hicimos y le damos o no tratamiento, yo diría no, no, porque el riesgo de transmisión no se va a dar. Perfecto, doctor. Y con eso respondió otra de las preguntas que aquí había. Y hay una observación del doctor Alexander Medina. La tendencia a hacer tratamiento temprano nos va a impedir identificar controladores élite. No, no lo creo. Bueno, no había pensado bien la pregunta, pero es posible que sí. ¿Cómo pudiera funcionar el escenario? Ustedes tienen, sobre todo si van a iniciar estrategias de tratamiento rápido el mismo día de la consulta, que es algo que se está promoviendo desde la Organización Mundial de la Salud. Inícielo tan rápido como usted pueda. Pero si al paciente le dan toda la carga viral, los CD4, etcétera, etcétera, las pruebas, los perfiles de infecciones, inician tratamiento hoy y en una semana o un mes les llega la carga viral indetectable, de pronto lo más sensato sería primero verificar que no haya asuntos de errores en el algoritmo diagnóstico, que la carga viral sea confiable en un laboratorio y si todo eso se descarta, dejarlo sin tratamiento. Obviamente, siempre y cuando los CD4 también estén en un rango que se compare con lo que estamos hablando acá. Porque si le iniciamos tratamiento vamos a perder esa probabilidad de saber que ese paciente iba a poder tener autocontrol de la infección por 6 meses, 1 año, 2 años, 5, 10 años, como sea, y le vamos a perder la oportunidad de que eventualmente sea aquellos únicos individuos que pueden llegar a ser controladores élite excepcionales. Así que las indicaciones de tratamiento antirretroviral, ustedes las buscan en las guías, no las hay para controladores élite. Algunas de ellas mencionan cuándo iniciar dependiendo de ciertos factores, pero si a todo controlador élite hay que darle tratamiento, eso no está mencionado. Yo diría que la pregunta es muy importante, es muy pertinente, es muy válida, pero yo me devolvería, y es mi concepto, yo me devolvería a no darle tratamiento si esa carga inicial que me trae el individuo es